Decía Pozo 2005 que el constructivismo en las escuelas está empezando a ser un eslogan o una imagen de marca, y del mismo modo en que los adolescentes presumen de la insignia cosida a sus uniformes, muchísimos docentes, pero sobre todo los investigadores educativos, exhiben su sello constructivista. De manera que, como indica Kolchitsky en 1994, desde finales del siglo pasado, podemos observar que todas las teorías educativas o instruccionales parecen haber abierto sucursales constructivistas. Mi nombre es Víctor Angulo, participante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Fermín Toro. Y ante esta situación, aprovecho que ahora casi todos somos constructivistas y parece urgente aclarar qué es el constructivismo social, al menos para saber de qué hablamos cuando utilizamos este término, y sobre todo, cuál es su valor en cuanto al análisis del discurso y el pensamiento creativo. El constructivismo social tiene su origen en los trabajos de Vygotsky y postula que el conocimiento se adquiere según la ley de doble formación, primero a nivel instrumental y posteriormente a nivel intrapsicológico. De esta manera, el factor social juega un papel determinante en la construcción del conocimiento. Sin embargo, podemos asumir que la construcción de los conocimientos supone una interacción orientada a los otros sociales en un entorno estructurado. De esta manera, el constructivismo social propone a una persona que construye el significado actuando en un entorno estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional. Estas diferentes formas de entender el constructivismo, aunque comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso de construcción genuina del sujeto y no un despliegue de conocimientos innatos ni una copia de conocimientos existentes en el mundo exterior, difieren en cuestiones epistemológicas esenciales, como puede ser el carácter más o menos externo de la construcción del conocimiento, el carácter social o solitario de dicha construcción o el grado de distorsión entre el sujeto y el mundo. Y discutiendo acerca de la interacción social, hablemos del discurso, que según Jaruzelski es el razonamiento extenso, estructurado, orientado hacia un fin, con el que una persona se dirige a otra con la intención de informar, entretener, convencer o persuadir, cuyo análisis se entiende como una disciplina metodológica transversal de la semántica lingüística que forma un uso de la lengua como hecho de comunicación y de interacción con sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales, entendiendo que el discurso oral es el género más exigente, ya que con él nos comunicamos. Los métodos de análisis del discurso son en general cualitativos, una descripción detallada de la estructura y la estrategia de los discursos escritos o hablados, en varios niveles, sonidos y estructuras visuales y multimedia, la sintaxis, la semántica, la pragmática, la interacción y la conversación, así como los procesos y representaciones mentales de la producción y la comprensión de un discurso, y las relaciones de todas estas estructuras en los contextos sociales, políticos, históricos y culturales. Todas estas líneas o estilos de análisis del discurso tienen una dimensión más bien teórica, una dimensión descriptiva, analítica y una dimensión aplicada. Las aplicaciones del análisis del discurso se encuentran en todas las áreas de la sociedad, como los medios de comunicación, la educación, la publicidad, la propaganda, la política y la salud. El análisis del discurso nos permite entender las prácticas discursivas producidas en la sociedad. El discurso, más allá de interacciones sociales entre individuos, puede llegar a ser un arma poderosa, usada en muchos ámbitos como medio de divulgación de información o como método de persuasión en las masas, siendo así también un instrumento de acción social. El poder que significa el poder que este significa al tener un buen uso del hecho comunicativo. Analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad se ha constituido en un objeto importante y en una clara tendencia de las ciencias sociales y humanas. Ello tiene mucho que ver con la valoración epistémica del lenguaje y la importancia teórico-metodológica que han adquirido los estudios
del discurso, en el marco de lo que se conoce como giro lingüístico. En este contexto, el análisis del discurso se ha consolidado como una útil y recurrida herramienta de análisis con potencial heurístico importante. La técnica de análisis, en tanto, cumple un papel importante y complementario. Ello tiene que ver sobre todo con lo siguiente: no existe un único modelo de análisis que se pueda aplicar cada vez. Por el contrario, siempre el análisis del discurso varía según la intención que motive la investigación, según las hipótesis que se formulen o los objetivos que se planteen. Esto provoca cierta inseguridad a veces y a su vez permite desarrollar la creatividad, una creatividad que gracias a la teoría y el análisis se mantiene en los márgenes de las exigencias científicas. Los primeros esfuerzos científicos por conocer la naturaleza de la motivación que impulsa el análisis creativo del discurso proviene de la tradición psicodinámica, que consideraba que la conducta creativa era una vía para reducir la tensión psicológica que producía la importancia de realizar deseos inaceptables desde el punto de vista social. Freud, el mayor exponente de la corriente psicodinámica, argumenta que los adultos analizaban sus alegatos a través de expresiones creativas, sus excesos de energía libidinosas en forma de direcciones sociales aceptables. Aunque desde la perspectiva han surgido ciertos motivos que empujan al ser humano a ser creativo, estas ideas deben considerarse de alguna forma en la cuestión principal del origen de la relación entre la creatividad y el discurso. El pensamiento creativo lleva al desarrollo de nuevas ideas y combinaciones y obtiene productos que pueden ser originales y flexibles con una elaboración particular. Romo, en el 2005, adopta la definición de creatividad como una forma de pensar cuyo resultado o producto son cosas que tienen a su vez novedad y valor. López, en el 2000, en su obra Pensamiento Crítico y Creativo, establece que el docente debe plantear la tarea de desarrollar la creatividad en sus estudiantes a través del discurso y su análisis, así como tener una actitud de apertura, respeto y libertad al momento de comunicarse. Asimismo, debe ayudar al alumno a hacer conciencia del potencial creativo que posee, proporcionándole un ambiente apropiado para que se den las producciones de una manera relajada. Para interpretar el sentido social y la razón única de la enorme creatividad que caracteriza básicamente los discursos, es necesario tener en cuenta, en primer lugar, que tenemos que considerar las circunstancias comunicativas y contextuales en las que estos mensajes se realizan. Se trata de enunciados, obviamente, por un individuo concreto, pero lo importante es que emergen de una acción comunicativa individual o colectiva. Estos discursos serían el resultado de una cognición distribuida en un proceso cognitivo, construido resultado de la combinación de actores diversos participando en el proceso comunicativo. En la actualidad, en el panorama nacional e internacional, existen diferentes grupos de investigación trabajando en el estudio del discurso. Unos persiguen una orientación más lingüística, cuya finalidad es el análisis del fenómeno o formas lingüísticas contextualizadas. Otros centran su objetivo de estudio en los diversos niveles de significación que constituyen las formas lingüísticas, tanto en prácticas comunicativas constitutivas de las diversas realidades que se transmiten. Esta doble orientación no es nueva, sino que ya aparecía, diferenciada en los inicios de la disciplina, como se recoge en uno de los primeros manuales sobre el análisis del discurso, publicado por Stubb en 1983. A su vez, muchas instituciones se preocupan por estudiar y tratar de implementar el constructivismo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, para lo cual se dan cursos, talleres, seminarios y conferencias sobre el constructivismo. Se difunden muchos artículos sobre su implementación y adecuación. Incluso se llega a proponer también en los procesos de investigación y surge la llamada investigación constructivista, con un sustento teórico y epistemológico. Y al cabo de un tiempo, en la mayoría de las instituciones, los directivos y docentes se interesaron por el constructivismo
y se quedó como un discurso, ya que todos y en todos los espacios de la institución hablan de un constructivismo, pero nadie lo lleva a la práctica, pues la forma de actuar en las aulas sigue siendo tradicional o crítica, que son las dinámicas que se han estado implementando por el Estado. El constructivismo ha existido desde siempre y existirá mientras que la humanidad perdure, porque es un modo de vida y porque es natural e intrínseco del hombre durante toda su existencia. El individuo construye y analiza su propio discurso con o sin ayuda, y esto se corresponde a los medios de comunicación, a las costumbres, las modas y las vivencias familiares y sociales. Para que el constructivismo, en conjunto con el análisis del discurso, se pueda llevar a cabo en las instituciones educativas, es necesario combinar la mentalidad tanto de los directivos como de los docentes y los mismos estudiantes. Para que el individuo pueda construir sus propios conocimientos o analizar los de otros, se requiere de un ambiente de libertad y responsabilidad, en donde se pueda reflexionar, analizar, criticar, proponer, tener iniciativa y creatividad. Además, requiere que se le permita hacer, pensar y actuar, que se le proporcionen las condiciones adecuadas para que decida lo que quiera aprender y así adquirir aquello que le llame la atención y que le pueda ser útil en la vida.